Encima ponga en la prueba. La liciación. Ya. Bueno, en términos de el proceso homeopático que se basa en la puede ser ambas. Puede ser ambas, ¿cierto? Pero generalmente se aplican los minerales oxidados. ¿Ok? ¿Cuál es la ventaja? Pero antes de decir minerales el costo operativo de lo que es la licitación es bastante enorme. ¿Cuál es la licitación utilizada en PH? Mira de licitación. Eso no quiere decir que es exacto. O existen otros tipos de licitación, como por ejemplo. Otro tipo de licitación que ustedes conocen. Licitación en sí. ¿Se acuerdan? Licitación, una estación. Sí. Como viene de la hidrometodología, ustedes saben que la hidrometodología funciona dos. Generalmente son As, en la cual nosotros tratamos de mantener estable o liberar lo que es la especie de interés, en este caso es el ion de cobre. O el ion de cobre. ¿Cómo se genera la distribución de los minerales? Minerales como cuáles. Y ya saben que están los minerales oxidados y los minerales oxidados. Minerales oxidados, como por ejemplo, la pizza, la silica, la minerita, la acetina, etc. Minerales oxidados, como por ejemplo, la cancerina, la acetina. Si bien son de mayor complejidad para poder estudiar, de igual manera pueden ir, existan dentro de lo que es la mente y también pueden venir que hayan funcionado que se llama acumulación espacial. Lo cual no solamente necesito un agente lixiviante. ¿Qué es un agente lixiviante? El agente lixiviante, el ácido. El agente lixiviante es el reactivo que se utiliza generalmente para disolver minerales. El término sencillo es romper los enlaces químicos de minerales. ¿Para qué? Para producir lo que es la mineración de ion puro. ¿Qué pasa si hay minerales que son un poquito más complejos? Ahí yo necesito un agente externo que se llama el agente externo. ¿Cuál es la definición simple del agente externo? Agente que es capaz de oxidar otro elemento, que oxida otro elemento y él se reduce. O sea, que es hacer una lectura. Dentro de la análisis de minerales se viven varias reacciones, pero si las clasificamos, están las reacciones de ácido-base y las reacciones de tipo redox. ¿En qué consiste la reacción de ácido-base? Será generalmente por el contacto del reactivo, en este caso se hace un punto directamente con el mineral. No necesariamente hay una transferencia de electrones. Quiere decir que el mineral ya dentro de él tiene cobre y el estado de oxidación del cobre ya es más 2. Como ya es más 2, no necesito oxidarlo. Porque nosotros, ¿qué tenemos en el PLS? Iones públicos, como cobre más 2. También implican que hay reacciones redes en las cuales sí hay transferencia de electrones. Por ejemplo, tenemos tres tipos de minerales oxidados, malaquita, de teoría. ¿Ya?
Tenemos la composición química de cada uno y la cantidad de protones de hidrógeno que se necesita para poder disolverlo. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Ya el cobre que se encuentra dentro del pedazo de la maravilla, ya el estado de oxidación es más 2. ¿Okay? Sabemos que todos los elementos dentro de un compuesto tienen el mismo estado de oxidación, ¿no es cierto? Si ustedes hacen la suma completa de todo el mineral, tiene que dar 0. La suma de todos los estados de oxidación tiene que dar 0. El elemento sólido. ¿Ok? Entonces, como el estado de oxidación, la mala vida, ya el cobre más 2 a mí me basta, o necesito aplicar una intensidad, en este caso el ácido sulfúrico, que solamente sea capaz de romper los enlaces dentro del mineral. Una vez que lo rompe, ya pasa esto a solución como en forma de ion. ¿Necesito oxidar el cobre? No, porque le viene como ion puro. Pasa lo mismo con la azúcar de la dinamita a la camila, etc. Solo me basta con las soluciones de tipo, o sea, las reacciones de tipo ácido-base, como para producir la liberación del elemento intenso. ¿Me entiendes? Bueno, la pregunta: ¿dónde están las reacciones de tipo redox? El caso más especial de todos los minerales es la cuprita. Porque la cuprita, su estado de oxidación dentro del mineral es más 1. Ion cuproso. ¿Qué pasa? El ion cuproso tiende a dismutarse. ¿Qué significa dismutarse? Hay un de cobre que se oxida, o sea, pasa a las 2, y otro que sigue estando en ion como ion cuproso, pero este se transforma en cobre metálico. ¿Por qué? Porque el ion cuproso no es estable en las condiciones de iniciación. Ya lo vamos a ver cuando esto es estable dentro de un sistema que se basa en este caso del CIES. Porque hoy día vamos a ver lo que es el electropotencial, y vamos a ver cómo se relaciona con el PIX. De ahí se van a dar cuenta que el ion cuproso no es estable en medio ácido, por lo cual es inestable. Nunca vamos a encontrar ion cuproso, por lo cual esta es la forma de cobre metálico. Y si hace cobre metálico, inyectamos ¿qué cosa? Oxígeno, o se encuentra oxígeno disuelto en la vía de oxidación, se oxida y pasa a cobre más. Ahí ocurre el efecto que es la oxidación. ¿Qué está pasando el cobre? De electrones. ¿Cuántos electrones sería? ¿Queda claro? Entonces, todas las reacciones anteriores, por ejemplo, de la son reacciones de tipo ácido-base. Solamente basta con la mezcla de ácido sulfúrico para el romperlo del gas. Y ya el cobre es su estado de oxidación ya más 2. Pero el de la azulita no, porque el estado de oxidación, o sea, de la cuprita, el estado de oxidación del cobre es más 1. Al disolverse esto, al romperse, forma dos moléculas. Uno se oxida, el otro tiende a estar como más 1, pero porque yo no es estable, con lo cual se convierte en un metal. Pero el tipo de metal se contacta con una agente oxidante que es capaz de oxidarse. No es necesario de dónde se el oxígeno, del aire a la superficie del agua. ¿Se entiende? ¿Queda claro? Puede haber cobre metálico en la vía de oxidación, sí, puede haber cobre metálico en la vía de oxidación. Si no tenemos tanto agente oxidante, puede que generalmente queda atrapado, puede llegar a la solución de Menezes y Esquilita, y ahí de alguna manera tengo que retirar. ¿Okay? Pero generalmente este se oxida porque tenemos bastante oxígeno, no solamente oxígeno, sino otros agentes oxidantes que también nos benefician a producir dióxido. ¿Queda claro?
¿Qué pasa en la licitación? ¿Ya? Que no es tan relevante el tema de la oxidación del endoscopio, porque solamente de todos los minerales oxidados, solo hay uno que en casos especiales. Entonces, no retiro tanto de los agentes oxidantes como para producir. Pero las reacciones redox son las que lideran el potencial de sintesis. En términos sencillos, como que liberan que echan oxidante va a ser el sistema, lo que eran mucho más. Entonces, para que quede claro, todas las reacciones de cobre generalmente son ácidos básicos, no hay transferencia de electrones, por ende no participan mucho en el potencial de oxidación del sistema. ¿Cuáles son las reacciones que sí influyen en esto? El hierro. ¿Qué pasa con el hierro? ¿De dónde viene el hierro, generalmente? ¿De cuáles? De los oxidados. ¿Como cuáles? Minerales como cuáles. ¿Ah? ¿Me devuelve? ¿Hay hierro en sus minerales? No. ¿La moneda? ¿Dónde viene el hierro? Porque en el PLS sí hay concentraciones de hierro. Viene generalmente de otros minerales oxidados, como por ejemplo la magnetita, la latita, la goetita, que son las que tienen hierro, que también forman parte de la piradimensidad. ¿Y por qué es importante? También, ¿cuáles van a ser las concentraciones de este elemento? Porque este elemento, que es el ion férrico, se tiende a reducir, o sea, que desintegrar con electrones y se convierte en ion ferroso. Este ion ferroso tiende a oxidarse y se convierte en ferro. Este es un agente oxidante, este es un agente conductor. La transferencia de esos electrones me genera potencial electroquímico, y ahora vamos a ver qué es, que es alrededor de 0.77. Entonces, el ion férrico oxidante, el ion ferroso conductor. Y esta reacción es la que lidera el control de sistema, ¿ya? Generándose que es un sistema oxidante o es un sistema reductor. ¿De qué manera yo asocio esto a la termodinámica? A través de la ecuación de Nernst. Esta máquina explica la reacción redox que ocurre desde la oxidación o disolución del mineral de cobre, formado lo que es el ion férrico. Hay agentes oxidantes que aceptan electrones, como por ejemplo cuando aceptan electrones que convierten en ion ferroso, activa como conductor o un agente reductor. Pero en términos sencillos, esto se ocurre en un ciclo, ¿ya? Porque ambos son estables en soluciones ácidas. Eso se puede ver a través del diagrama de Mouffe. Entonces, después vamos a ver en el diagrama de Mouffe, ambos elementos son estables a pH bajo. Se pueden existir y se pueden existir. La transferencia electrónica entre estos dos me lidera el potencial electroquímico del sistema. ¿Ya? Esto la habían visto antes, ¿no? Me pasa bien.
Lo paro. Nos vamos a dar Ya. Bueno. ¿De chicos? ¿Qué valor tiene cada constante? Porque poder significa de base, varios de 14, yo aquí con
¿Para qué nos sirve la ecuación de Nernst? Eliminar el potencial electroquímico de una reacción redox, ¿ya? Donde hay una transferencia de electrones. Por ejemplo, sí, también se aplica para aplicar si es una cita galvánica o una cita eléctrica. Por ejemplo, esta reacción me genera ¿cuánto? 0,77. Si yo me voy acá, bueno, ahí dice que es la persona de la reacción. No. Bueno, yo se la voy a dar. Dice ion férrico más un electrón. ¿Cuánto me queda? Ahí está. ¿Se entiende? ¿Qué me indica esta tabla? ¿Qué me indica esta tabla? Esta tabla es importante porque se aplica tanto para la electrificación como para lo que es la electrotensión. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si ustedes buscan el potencial de reducción del cobre que está acá arriba, en términos sencillos, esta tabla me dice que es el potencial de reducción que el elemento que presente mayor potencial de reducción es que se va a reducir. ¿Se entiende? En comparación a la reducción de este elemento, que es 0,7, a la reducción del cobre que es 74, ¿cuál es mayor? La de hierro. Entonces el hierro se va a reducir. Por ende, el cobre se va a oxidar. ¿Queda claro? ¿No? Para los que tienen oro, ¿dónde está el potencial de reducción? ¿Cuánto es? No sé. Por eso el oro es estable, ¿cierto? El oro prefiere estar de forma reducida, como aún, que estar como en forma oxidada. ¿Dónde está la lana? Acá arriba. ¿Se entiende? Entonces, como este
dentro de todos los minerales que nosotros estamos lixiviando o oxidando, este es el que predomina. Esta reacción, ¿ya? Por eso, en base a esto, a este potencial, es que uno compara el sistema entero, ¿ya? Porque si no, yo tenía que entrar en más detalle a empezar las reacciones redox de todos los minerales o de todos los elementos que hay dentro de una pirámide. Pero el que tiene mayor potencial dentro de todos los elementos que hay en la misma es. Por eso estamos en referencia a él. ¿Ok? Porque en una piramidización no solamente hay transferencia de electrones, sino que también hay transferencia de electrones con el manganeso, con el aluminio, etc. ¿Ya? Pero el par que me lidera el potencial electroquímico del sistema es él. Entonces, por ejemplo, si el sistema está influenciado por esta transferencia de electrones, quiere decir que estamos en la superficie, todos los elementos que están abajo de este número se van a oxidar. ¿No es cierto? Por ejemplo, aquí tenemos sitio, manganado, etc. ¿Ya? Todos los elementos que están bajo este potencial se van a empezar a oxidar. Porque este es el mayor. Por eso es importante saber el potencial electroquímico del sistema. Porque si el potencial electroquímico empieza a bajar, por ejemplo, dice ya, llega un momento que es 0,3 volt. Es muy difícil llegar así, pero pongamos un ejemplo de que el potencial del sistema llega a 0,3 volt. ¿Qué va a pasar con el cobre? Se va a empezar a reducir, ¿no? ¿Por qué? Porque está mucho mayor que los otros. ¿Queda claro, no? Entonces es importante saber diferenciar en cuanto a la oxidación y la reducción de los elementos. Porque 0,3 volt me sirve para una celda electrolítica. Porque yo quiero una celda electrolítica, quiero reducir el cobre. La aplico con él. Entonces, yo necesito reducir el cobre, necesito oxidar. Entonces, tengo que tener el sistema todo lo contrario, mucho más bajo. Entonces, la ecuación de Nernst, si ustedes multiplican todas las constantes, y esto, la temperatura está en Kelvin, y esto se fija a condiciones estándar, es decir, que además de 8 grados Kelvin. La R son mucho más de 14. F de Faraday son 96.465, 96.500, creo que son más también se puede preguntar. Logaritmo natural de Q. Aquí hace la transformación de logaritmo natural, logaritmo en base a I. Solamente multiplicar. Esto se transforma a 1,10. En alguna parte de esto lo vamos a ver. Pero si usted multiplica todas estas constantes, lo tiene que dar esto. Dividido por N, que es la cantidad de electrones transferidos. En el caso del hierro, ¿cuántos electrones son transferidos? Uno solo. El del cobre es 2. Por logaritmo de la concentración en fase oxidada partido por la concentración de la fase oxidada. ¿Qué decir? Como yo les dije, que la reacción, la serie de reacción, que lidera el potencial electroquímico de este sistema de lixiviación, entonces yo tomo la concentración 3 dividido por la concentración. Entonces me daría potencial electroquímico es igual al potencial estándar tiene de la tabla 0,77, lo habíamos dicho, menos los 0,05592, porque aquí está dividido en N, que es 1, por logaritmo de las concentraciones, ambos elementos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a medida donde está este,
mayor es el potencial electroquímico. ¿Entiendes, no? Si yo aumento la concentración de ion férrico, más arriba me va a dar los 0,77 el potencial del sistema. ¿Ah? Aumentando la concentración o aumentar la gente. Exacto. Sí. Pero aquí se empieza a oxidar, no solamente tener un sistema oxidante. Porque si yo tengo un sistema que es muy oxidante, empiezo a oxidar los elementos que quizás no quiero mantener solos. Claro, lo que son considerados como gangas, horribles. Exacto. Porque a mí lo que me interesa oxidar solamente es el cobre. Pero si aumenta el sistema, el potencial del sistema, que eso dentro de la tabla que se oxidado los elementos que están más. Claro, entonces después más trabajo tengo de separar esos elementos. ¿Ya? Bueno, decir, la idea solamente oxidar el cobre. Y de hecho ya lo cumplo. Sí, exacto. Ya cumplo con la oxidación. ¿Ya? Dentro de lo importante de mantener los potenciales electroquímicos bien monitoreados es mantener estable lo que son elementos. Y eso uno lo puede interpretar de manera de diagrama de Courbet, que es lo que vamos a ver ahora. También dentro del diagrama de Courbet vamos a ver que existen ciertos precipitados los cuales tampoco nosotros deseamos. También se pueden crear estos elementos si que yo no cumplo con las condiciones necesarias. Por ejemplo, ¿habían visto el diagrama de Courbet? Estoy contenta. Creo que ya. El diagrama de Courbet generalmente se divide en tres zonas. ¿Ya? Una zona de corrosión, una zona de pacificación, una zona de inmunidad. Por ejemplo, este es el diagrama de Courbet del elemento del cobre. ¿Ok? El potencial electroquímico del sistema de lixiviación, que nos dice que lo lideraba el cobre, que no que lo lideraba el hierro. Y esto se ajusta más o menos entre 0,4 a 0,7. Más o menos en esa ronda el potencial electroquímico del sistema en el proceso de lixiviación. Entonces, quiere decir que estamos aproximadamente mismo. Cuando yo tengo un pH 0, mi elemento que más estable va a estar termodinámicamente hablando es el ion público. Por eso se alcanza a ver el ion cuproso acá. Por eso les dije que el ion cuproso no se convertía en cobre metálico o
gracias al oxígeno, se convertía en puro. Que no es estable dentro de un sistema de lixiviación. ¿Se alcanza a ver el ion acá? Pero sí se alcanza a ver el ion público y el poder metal. Digo que la parte de en esta línea, sí, pero por todo el tema de transición. Sí. ¿Ya? Pero, ¿qué pasa si yo empiezo a aumentar el pH? Empiezan a formarse otros precipitados. Corresponden a fasciantes, como por ejemplo el hidróxido de cobre y el óxido cuproso. ¿Los cuales dicen que son? No son. Quiere decir que los están disueltos en una solución acuosa. Estos son perjudiciales porque, a pesar de que igual precipitan, se va formando en la superficie del mineral no son sólidos, a medida que se van disolviendo, forman una capa vacía. ¿Qué quiere decir que se forma una capa vacía? Que el ácido sulfúrico, cada vez que intente reaccionar químicamente con el mineral, le va a costar un poco más, que sabemos que la reacción química, o el ataque químico del ácido sulfúrico, empieza por la superficie hasta. ¿De acuerdo, no? Entonces, si esto cada vez se va formando la capa grande, obviamente va a haber un tiempo en el cual ya el ácido sulfúrico no sea capaz de contactar con el mineral de interés o con la especie de interés. Lo mismo pasa con el azufre elemental que se genera cuando la iniciación de inicio. ¿Ya? ¿De acuerdo, no? ¿De acuerdo? De igual manera se hicieron, pero se ha generado que es el azufre elemental, que también genera una gama vacía elemental, lo que no permite que el ácido sulfúrico siga reaccionando con el mineral. Entonces, bueno, el diagrama de Burger, como ya les dije, está constituido por el pH en el eje X y por la Y. Sí, ya abajo 5 o menos, ya empezamos a actualizar lo que es yo. Pero como estamos trabajando con ácido sulfúrico, es difícil que tenemos sobre el pH 2. pH 2 es 8 más. ¿Ya? ¿Qué significa la rayita pintada aquí segmentada en azul? ¿Ah? La línea de agua, ¿cierto? Es decir, esta zona, dentro del interior de la línea, es donde se mantiene estable la molécula de agua. Arriba se empieza a oxidar, abajo se empieza a reducir. ¿Entiendes, no? Entonces es importante mantener el potencial electroquímico, no solamente el pH, sino el potencial electroquímico monitoreado, porque si yo bajo un 0,4, ya posiblemente pueda el hecho de necesitar pocos. Mejor dicho, no electrodizar, reducir pocos. ¿Qué más? Si se utiliza. Ya. Recuerden que los diagramas de turbulencias están hechos, están formados en condiciones estándar. ¿Cuáles son las condiciones estándar? Temperatura a 25 grados Celsius, ¿ya?
Concentraciones de molar, presión atmosférica de. Es decir, que si varían las condiciones, esta línea también es una desplazación. Claro, con la posición de usted traza la línea. En algún momento creo que dice. Eso es el lado. Hicimos los cálculos, la línea yo, y los cálculos nos fuimos y ahí como pudimos intentamos el gráfico y lo intentamos en espejo, como si fuera bonito. No lo sé todo. Creo que nadie lo participó. Era ese mismo. Es que no estaba un dolor de cabeza. Ya, si se dan cuenta, el líquido con el clórico están estables a pH alto. ¿En qué varía el uno de otro? En el potencial electrónico. ¿Entiendo, no? Sí. Entonces, el 0,76, porque el mismo 0,77 tiene en condiciones estables. Ya, chicos, entonces, hablar de la definición de los diagramas de Doppler. La definición. Lo borré como 4 veces. Ahora sacamos el 7 por 10. Obviamente. El 7 que te dice que vive en Ya, por ejemplo, yo les dije que la zona de los alterables de montaña quedan tres zonas. La eliminidad, ¿cuál sería la integral? La recuperación. Ya, la de vacilación. a las 5. A las 5 o a las 5 y media. A ver,
Ah. ¿Qué va a pasar? Chain. Era una comunidad con más de 10 años y la pena. Una partida, sí. Un pedazo y gana, así, 122.000 y el resto se va cuando terminan su año. Le hace caso, tonta. Y es una bonita, Entonces, la franja azul que se ve limita lo que es el agua. ¿Ya? Abajo ocurre la reducción del agua y arriba la relación. Bueno, cada zona con la estabilidad, por ejemplo, la unidad metálico, la vacilación, determina lo que es el óxido dubroso, en general lo que es la vacilación, la cámara, una cosa lectora y una unidad, lo que tiene la distribución. Luego, también realmente para el sistema de diferenciación se puede aplicar o tiene, mejor dicho, distintos tipos de gama de compuestos. El ejemplo es el níquel. Y de igual manera se puede eliminar solamente que nos permite un rango mucho mayor de pH, ¿no es cierto? Llevarlo a otro momento. El níquel. ¿Qué es lo que quiero necesitar? Eso, ¿cuál es el pH de la solución que necesito? De partida necesito tener un potencial del sistema entre 0 a 1. Porque yo, bueno, cuando yo quiero disolver algo de densidad, necesito tenerlo en forma de ion. ¿Estás entendiendo, no? Por ejemplo, el níquel me permite a un pH. Entonces, si yo tuviese un mineral de níquel, un tono de cobre que quiero elicitar níquel, ¿qué debes hacer yo? ¿Puedo aplicar el ácido sulfúrico?
El cobre sabemos que se lixilia pH bajo 4, ¿no? 4. Entonces debo tener, para yo querer lixiviar solamente níquel y no cobre, tengo que buscar una solución sobre 4. ¿Para qué? Para que el cobre no se empiece a disolver. No. Con una gota de cándida sulfúrico un fácil. Jugar con pH 8. La solución básica, o alcalina. O sea, si los dos, una solución hace así más fácil. Pero si quiero yo que sea níquel y no cobre, tengo que ir más. Entonces, siempre es lo primordial estar dentro de la zona de conservación donde hará mayor contexto. Hablando de lo que es la lixiviación, la disolución, la producción de iones. Para el caso del cobre, un pH entre 1,5 a 2,5 baja para poder disolver la lixiviación. No me sirve tener un pH tan bajo. Bajo 1 ya, el sistema se vuelve muy ácido, muy corrosivo y empiezo a lixiviar otros minerales o otros elementos que no son de importancia. Con potencial electroquímico objetivo que va desde 0,25 a 0,7. ¿Quién lideraba este potencial electroquímico? ¿Qué reacción? El hierro. El hierro. Ion férrico con el ion ferroso. Y también tener en cuenta lo que son los distintos agentes oxidantes, como por ejemplo el oxígeno y el ion férrico, que sabemos que son capaces de oxidar otros elementos. SH, ya. Todos los elementos de la tabla anterior ¿qué significa SH? Che. Todos los potenciales medidos son en base a otro método de referencia. Que generalmente es el hidrógeno. Y creo que el hidrógeno es excelente. En base a eso se empezaron a construir los demás. Porque uno solo, claro, el potencial electroquímico de forma sola, unitaria, no se puede medir. Necesito yo tener otro elemento, como circuito de algo. Un elemento tiene que oxidarse, otro tiene que producirse, para generar esa cantidad de polvos. Todos estos elementos fueron constituidos en comparación, o armando el circuito completo, con el todos tienen cero. O sea, pero eso es lo que considera Chile, que es el electrodo estándar que utilizaron en este caso ese libro. Utilizar en este caso ese libro. Porcentaje de recuperación. Esto está mal. Pero tenemos. No quiere decir que esté mala, solamente se aplica cuando no hay cobre en el riego. Generalmente cuando empezamos con el público también después hay concentraciones de cobre en el riego. Entonces, como el cobre en el riego es cero, el cobre PLS, más el cobre, también lo mismo, cobre PLS.
Tomen esa a la derecha la que era. Siempre derecha. Se va a ir directo, hijo. Se va a ir directo, hijo. Se va a ir a YouTube. Por si acaso. Pero lejos de lo que creyeron. Relajado. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Con descripción de comprar. Ya, chicos, ¿qué representa la curva de abajo? Algo. Estamos hablando de la liquidación, se refiere a efecto ciclo de liquidación. En este caso, ¿cuál sería el efecto? Eso es. Sí, sí, porque después se va a hacer Y ya vamos a ver. Tengo un criterio. Cuando la pena el 3%, no pasa. De igual manera, entonces después te torna. ¿Por qué no se llegan a 100%? y después se mantiene. Pero ¿por qué no es la libertad que da? Tengo una sí, a ver. En una pila tengo 100 kilos de gol. ¿Cómo debe ser 10 kilogramos después del peleo? ¿Qué pasa? ¿Qué? Cuando lo hicieron por ahí. A ver. A ver, eso va. El mineral conforme una partibante por tema de permeabilidad. Nos vamos a la operacional, permeabilidad uniforme, como de acceso público, productos de otros minerales, los carbonatados, las sillas, que son muchas. Modelo del núcleo no reaccionante, que quiere decir que hay un núcleo que no es capaz de reaccionar. El reactivo comunal es también incluye el tema de los núcleos. Son varias cositas. Pero puede ser una pregunta de... Pero... Estabilización. Sí, también puede. Ya, me quedó lo otro. ¿Anotaron esto, no? Aquí.
Aún no. Próximamente. Ácido telúrico se refiere al ácido por la cantidad de cobre. Si tengo hierro, también va a poder habitar ácido telúrico. ¿Qué es el ácido telúrico? En gramos es el peso de cobre de que quiere decir el cobre que está en el sistema químico de los dos, el peso molecular del ácido sulfúrico y el peso molecular del cobre. Hace una relación con los pesos moleculares, ¿ya? Asumiendo que están de 1 a 1. Por cada molécula de cobre, voy a subir una molécula de ácido. Usted busca el peso molecular de y todo esto por el peso del cobre. En el caso de que haya hierro, tiene que ocupar el peso molecular del hierro. Claro, la división de los pesos moleculares de la son constantes, son fijos, no varían. Claro, exacto. Para el cobre, cambiamos. Perfecto. Bueno, y por último el balance de ácido sulfúrico, en el cual hay ácido sulfúrico que entra en el aglomeración, otro que entra en el riego, teoría sale, el ácido que es consumido por la rana, el ácido teórico consumido por los elementos, el ácido que sale hizo como dos me mandó la guía ¿sí? Ya me fui a arreglar y Te va a subir a YouTube.
¿Cómo hago?